Nosotros recibimos a nuestro psicólogo de todas las semanas porque vamos a hablar, licenciado René, de un tema muy importante y que tanta falta hace, el cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo? Un gusto saludarte. Sí, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. ¿En qué momentos, antes que nada, cómo yo sé que yo necesito un cambio de mentalidad? Cuando no me estoy adaptando al medio en el que estoy, cuando me estoy dando cuenta de que me está generando cierto sufrimiento, me está generando cierta incomodidad, cierto malestar, también cierta, de alguna resistencia en el lugar donde yo estoy. Muchas veces generalmente lo que queremos es que cambie nuestro alrededor, ¿verdad? Nosotros lo que no nos damos cuenta es que nosotros debemos hacer. Y tenemos que aceptar ese desafío, ¿verdad? Y muchas veces pasa que al nosotros aceptar el desafío de cambiar nuestra mentalidad, nuestro entorno también cambia. Porque al cambiar nosotros también cambia un poco la visión de lo que tenemos, cambia un poco la perspectiva, la percepción de las cosas y ahí nosotros vamos generando ese cambio positivo en el medio en donde estamos. ¿Y cómo hacemos para empezar a cambiar? ¿Y cuáles son los cambios más comunes que hay que dar o que se suelen dar, ¿verdad? Generalmente lo primero es... Porque por ahí la gente no entiende qué para lo que estamos hablando y dice, la pinta, recién cuando le ejemplificamos dice, había sido yo también tengo ese. Sí, totalmente. Lo que pasa es que traemos mentalidades de nuestras familias, de nuestra base de creencias mismas también. Los primeros 5 años de vida, estábamos viendo hace rato el caso de esta persona que se volvió monja, que después había sido, o sea, toda la situación, porque los primeros 5 años de vida le marcaron. No tuvo adultos presentes que le dijeron, no, esta es tu identidad, a partir de acá vamos a construir tu identidad, a partir de esta situación o a partir de esta realidad. No a partir de un problema en sus órganos genitales o a partir de un problema, no, es a partir de una construcción de lo que vos sos como persona. Y no tuvo esos primeros 5 años, entonces, imagínate la adolescencia que habrá vivido, era una adolescencia llena de confusiones. Pobrecito, y ahí se le creó una mentalidad en donde él creció con una forma, eso le empezó a traer problemas de adaptabilidad en el ambiente donde estaba y muchísimos problemas siempre, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las personas que siempre dicen, no, a mí lo me cuesta, porque mi papá se fue de la casa, apenas mi mamá me crió, ¿y qué yo voy a hacer? Viste que a veces tenemos mucho eso de derrota. Sí. Vi un ejemplo, no, a mí apenas yo tengo para salir adelante, así. Y bueno, a partir de ahí lo que tenemos que ver es qué yo tengo que identificar para salir adelante. Esa mentalidad que yo adquirí, una mentalidad de pobreza o una mentalidad de nunca vamos a poder. ¿Cómo es una mentalidad de pobreza? Y generalmente la mentalidad de pobreza es cuando yo siempre estoy buscando recibir y no estoy dispuesto a dar. Porque en la medida que yo voy dando, también voy a ir recibiendo. Pero si siempre me faltó? ¿Entendés? Entonces, ¿cómo yo no voy a tener miedo que se me vaya todo o que voy a volver a perder? Claro, y ahí se va formando la mentalidad. A mí siempre me faltó, yo nunca lo voy a tener, entonces yo nunca doy. De lo poco que yo tengo, si yo empiezo a dar, yo voy a recibir más. Porque esa es ley de vida, es ley de naturaleza, es ley de Dios, como le quieras llamar. Si yo empiezo a dar, pero ¿qué pasa? Mi mentalidad de pobreza, mi mentalidad de mezquindad, mi mentalidad de achicarme siempre, hace que yo no... el famoso en la iglesia cantábamos Orem Boriahu, Orem Boriahu, y había sido la canción real, yo después descubrí, ¿verdad? Era Ore Poriahu, que significa nosotros somos un pueblo generoso. Y siempre me llamó la atención que se cantaba eso en el tiempo de ofrenda en la iglesia, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto al sacerdote donde yo estuve como monaguillo también en una iglesia, ¿verdad? En mi adolescencia, y yo le pregunté y me decía, no, la verdadera letra dice Ore Poriahu, o sea, somos gente que da. ¿Y por qué se dice Boriahu? Y por la mentalidad que teníamos de Orem Boriahu, Cobra, entonces y eso mismo generaba una mentalidad. O sea, hubo en algún momento una confusión semántica, alguien confundió la letra y se quedó Orem Boriahu. Pero hay también y eso sí está como muy instalado, creo yo, que viene ya a nivel religioso, que cuanto más pobre, eso más tenés que orgullecerte de eso. Y no es así. No, para nada. De hecho que entender que eso también tiene que ver con una mentalidad que trae la religión, ¿verdad? En donde vos sos pobre y tener orgullo de eso.
obviamente también viene por alguna enseñanza mal aprendida. Cuando Jesús decía, por ejemplo, que a los ricos les va a costar entrar en el reino de los cielos, no dice que no va a poder, dice que le va a costar. Porque están aferradas a su riqueza. La mentalidad del rico es estar aferrado a su riqueza. Y la mentalidad del pobre es estar aferrado a su pobreza. Cuando en realidad lo que Jesús enseñaba era tener que estar aferrado a tu fe. Entonces, ahí vienen los cambios de mentalidad. Problemas de comunicación, se comunicaban mal nomás las enseñanzas, entonces. Sí, porque generalmente, después de un tiempo, a los 300 años después de fundarse la iglesia, 313, con todo lo que fue pasando y la iglesia fue creciendo también, cayeron en manos de líderes religiosos que le convenía empobrecer al pueblo y enriquecerse ellos. Entonces, a partir de eso generaron una mentalidad, volvemos a esa. De precariedad, de que va a faltar, de que ya que... Y ten en cuenta, Amparo, que nosotros todavía estamos siendo afectados por esa mentalidad posguerra. También venimos de 2 guerras grandes. De 2 guerras grandes. O sea, la idiosincrasia del paraguayo es lo de estar así, siempre en que va a faltar. En que va a faltar. Porque pasamos mal a nivel histórico. Y nuestros abuelos empezaron, por ejemplo, a guardar todo. No sé si hay familias en donde se guarda todo, no se regala nada. Y eso está re mal. Sí, porque al final es otra vez una mentalidad de retener cosas y de no dar. Porque siempre me va a faltar. Siempre. Ese es. Y estoy ahí pendiente. Entonces no tiene que sobrar la comida, por ejemplo. Entonces la gente come porque no tiene que sobrar la comida, porque en tiempo de guerra no tenía que sobrar nada y se usaba todo y se reciclaba todo. Entonces esas son mentalidades que yo tengo que detectar en mi familia. El primer paso es detectar. Esta es una mentalidad que a mí me está impidiendo lograr mis metas y objetivos. Y a partir de ahí trabajar de manera asertiva en esa mentalidad. O sea, hablar con mi familia, porque el trabajo tiene que ser en equipo también. Yo solo no voy a poder romper esa mentalidad. Le invitamos a la gente, acá tenemos el WhatsApp del programa, si quiere hacer algún tipo de consulta al licenciado René con respecto a esto, ¿verdad? Ese cambio de mentalidad. Pero cuesta mucho, ¿verdad? O sea, no es fácil el cambio, por ejemplo, de ese cambio de mentalidad de pobreza o de precariedad o de que siempre falta o de que otros nomás lo tienen más. Sí. Cuesta también porque está muy arraigado desde siempre dentro nuestro, sí, por cómo se nos crió. Inclusive hay familias, Amparo, en donde dicen, bueno, en mi familia nunca terminamos una carrera universitaria, entonces la gente se auto boicotea. Está en el último año de la carrera, está haciendo su tesis y nunca sale de la tesis, porque está ahí como dando vueltas hasta romper esa mentalidad de que, bueno, uno en la familia, el tema de casarse, por ejemplo, en mi familia no se casan, o el tema del divorcio también, bueno, todos nos divorciamos, entonces hay esa mentalidad que hay que romper y también implica salir de algo que se llama zona de confort, que hablamos mucho los psicólogos, ¿verdad? De que bueno, ya te conformas nomás con lo que ya está pasando en tu familia. No, yo quiero romper ese ciclo y yo quiero salir adelante y ayudar a mi familia también a salir adelante. Pero salir adelante o romper el ciclo no significa que vaya a ser fácil o cómodo. Para nada, para nada. Y eso es lo que a veces la gente no quiere tomar ese riesgo, o a veces tenemos miedo por ignorantes, porque no sabemos pues, qué es lo que va a pasar, de qué me voy a agarrar. Sí, más ahora, Amparo, ya que usaste esa palabra que para mí es clave, estamos demasiado acostumbrados a la comodidad. No queremos salirnos de nuestra comodidad. Y una de las palabras de Alfaro, el técnico de la selección paraguaya, que me gustó mucho, una de las frases, digo, tenemos que aprender a transitar la incomodidad. Y cambiar la mentalidad es transitar la incomodidad. Sí, a mí yo trato de hacer eso con mis hijos, por ejemplo, a veces. Y porque no se puede, no es todo como vos querés, claro, no es lo fácil. Sí. O si no, yo iba a tener... O sea, siempre trato de hablar y parece que eso tenemos que también desde chiquititos ponerle a nuestros hijos. No digo que sea fácil, no digo que aprendan de una. Y ahí entraste en un tema demasiado interesante que es los cambios de lo que serían las generaciones. Está la generación X, la generación Y, los millennials, ¿verdad? Y ahí cada generación tiene su mentalidad que tenemos que de alguna manera reforzar, romper o de alguna manera estructurar de manera correcta. Por ejemplo, los millennials tienen... Yo soy millennial. Ustedes tienen la mentalidad de que todo lo que ustedes hacen está bien y lo que se hizo antes está todo mal. Es una mentalidad general. Porque empezaron a ver en sus padres o en las generaciones anteriores muchos errores, muchas situaciones que se hicieron mal. Y antes no se hablaba y antes no se pedía ayuda. Entonces, genial. Nosotros somos la generación que viene a romper con eso y decir, esperan, pues yo necesito ayuda, yo necesito la salud mental. Claro. Hay que ver todo esto que a mí me hace mal. Y eso está súper bien en los millennials, de querer superarse y salir, pero les trae un problema. ¿Cuál? Que se llama mentalidad de desecho.
¿Qué es la mentalidad de No desecho? me sirve esto, chao. O sea, no lucho. ¿Verdad? Sí, sí. Ese. Entonces yo desecho todo lo que a mí me parece que está mal, yo lo desecho nomás. A mis padres hicieron todo mal, yo lo desecho a mis padres. No, como picó, Pero licenciado. esa es una mentalidad que hay que romper, porque los millennials tienen esa mentalidad. Lo que estamos haciendo ahora y a partir de ahora en adelante, eso es lo que funciona. Pero así también como hay mentalidades, no sé si la de mis padres, pero sí lo de los abuelos era, no, quédate nomás, ya es el destino que te tocó y vos ya no luchás por ser feliz, claro. Y que te pegue nomás, y qué pico luego si es tu marido que te engañe, y qué pico luego si es tu marido y tu hijo, vos tenés que aguantar todo por... Está esa mentalidad horrible. Sí. Claro que hasta ahora algunos te quieren imponer de... Totalmente. O sea, todos tienen su trapito sucio. Claro, y a partir de ahí es que tenemos que entender una cosa. Hay cambios que se tienen que dar y hay cambios que se tienen que hacer. Pero esos cambios también implican algunas cuestiones por eso es que tenemos que ser muy asertivos, o sea, muy equilibrados en entender qué es los cambios cuáles son los cambios que yo tengo que desarrollar y cuáles son los cambios que yo voy a tener que quedarme con esto y desechar, no tener esa mentalidad de desecho, pero tampoco estar ahí aguantando cosas que no tengo que Licenciado, aguantar. como vos sabés que nos quedamos sin tiempo, yo te quiero pedir si la próxima semana podés traer ejercicios o cosas que tenemos que hacer para cambiar. Para cambiar. ¿Qué trabajos internos cada uno puede hacer desde su casa? Y bueno, y los que tienen posibilidad después ya de guiarse también con su psicólogo, con su terapeuta, ¿verdad? Pero creo que es súper importante este tema que empezamos. Genial. Bueno, te esperamos, René, la semana que viene. El próximo martes vamos a estar acá presentes.